Bajo un cielo crepuscular que pintaba el horizonte con tonos ámbar, el parque de Stamford, Connecticut, era un refugio de paz. El eco de risas infantiles se mezclaba con el ladrido juguetón de los perros, mientras parejas paseaban bajo la sombra de robles centenarios. Sin embargo, esa armonía se hizo añicos cuando un alarido cortó el aire como un relámpago. «¡Sáquenlo de aquí ahora mismo!», vociferó una mujer rubia de mediana edad, su voz cargada de una furia que transformó el ambiente sereno en un hervidero de tensión. Todas las miradas convergieron en un adolescente afrodescendiente sentado en un banco, sosteniendo un cuaderno de dibujo con una expresión de absoluta incredulidad. La mujer, identificada más tarde como Laura Méndez, una residente de un exclusivo barrio de la ciudad, señalaba al joven con un dedo tembloroso, aferrando su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos palidecían. «Lleva horas aquí. Claramente está tramando algo», exclamó, su tono resonando con un desprecio que no dejaba espacio para malentendidos. «Este parque es para familias, no para gente como él». La pausa en sus palabras, aunque breve, destilaba un veneno implícito que todos captaron al instante. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. El adolescente, Daniel Rivera, de 15 años, apenas podía procesar la situación. Conocido en su instituto por su carácter tranquilo y sus excelentes calificaciones en arte, Daniel estaba esperando a su madre, la jueza federal Isabel Rivera, una figura venerada en la región. Le encantaba ese parque, con sus senderos bordeados de flores silvestres y el susurro de un riachuelo cercano, un lugar donde solía esbozar paisajes mientras aguardaba. Pero aquel día, la calma que tanto valoraba se desmoronó bajo el peso de una acusación injusta. Laura, fuera de sí, ya había marcado el número de emergencias. «Si hay una persona sospechosa en el parque», gritó al teléfono. «Parece peligroso. Envíen un patrullero de inmediato». Su descripción, impregnada de prejuicios disfrazados de preocupación ciudadana, pintaba a Daniel como una amenaza inminente. Mientras tanto, él permanecía inmóvil en el banco, con las manos a la vista, siguiendo al pie de la letra las enseñanzas de su madre. Mantén la calma y no hagas movimientos bruscos en una situación así. El miedo le apretaba el pecho, pero su rostro mantenía una serenidad forzada. Minutos después, el aullido de las sirenas irrumpió en el parque. 3 patrulleros llegaron con luces rojas y azules parpadeando, y la atención de todos, desde los niños en los columpios hasta los ancianos alimentando palomas, se centró en Daniel. Consciente de la gravedad del momento, se levantó lentamente, manteniendo las manos visibles. «Señores, solo estoy esperando a mi madre», explicó con voz clara pero temblorosa. «No he hecho nada malo». Sin embargo, los agentes, liderados por el sargento Guzmán, un hombre de rostro curtido y actitud severa, no parecían inclinados a escuchar. Laura, tomándome el centro de la escena, gesticulaba con vehemencia. «Estaba aquí solo, merodeando entre las familias», insistió. «Le pedí que se fuera, pero se negó. Es una amenaza». Su tono destilaba la convicción de quien cree estar salvando el día. El sargento Guzmán pidió la identificación de Daniel. Al no llevarla por ser menor, el joven intentó explicar nuevamente su situación, pero Laura lo interrumpió con más acusaciones. Justo cuando la tensión amenazaba con escalar, un rugido distinto cortó el aire. El motor de un elegante sedán negro que frenó abruptamente en el estacionamiento. La puerta se abrió, y de ella emergió Isabel Rivera, una mujer alta, de presencia imponente, con el cabello recogido en un moño impecable y una americana que exudaba autoridad. La llegada de Isabel fue como un trueno silencioso que detuvo el tiempo. Ignorando a Laura, caminó directamente hacia su hijo. «¿Estás bien, Daniel?», preguntó, su voz un equilibrio perfecto entre firmeza y ternura. Él asintió, y el alivio en sus ojos era palpable. Sabía que su madre no solo lo protegería, sino que transformaría aquella injusticia
en una lección inolvidable. Laura, momentáneamente desconcertada, recuperó su tono altivo. «¿Quién te crees que eres para interrumpir así?», espetó. «Ese chico estaba causando problemas». Isabel levantó una mano, un gesto que silenció a Laura al instante. Sus ojos, afilados como cuchillas, la hicieron retroceder. «Soy Isabel Rivera», comenzó, dirigiéndose a los agentes con una calma que contrastaba con la tormenta en su interior. «Jueza federal. Y señaló a Daniel, es mi hijo. ¿Alguien puede explicarme por qué están interrogando a un adolescente en un parque público como si fuera un criminal?» Los policías se congelaron, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. El sargento Guzmán carraspeó, buscando palabras. «Señoría, recibimos una denuncia sobre un comportamiento sospechoso». «¿Comportamiento sospechoso?», interrumpió Isabel, su voz ganando intensidad. ¿Esperar a su madre en un banco, dibujando, es sospechoso ahora? Laura, aún aferrada a su postura, intervino. «Solo quería proteger a las familias. Este parque no es lugar para...» Se detuvo. Pero el significado de sus palabras flotaba en el aire como una nube tóxica. Isabel se volvió hacia ella lentamente, sus ojos brillando con una indignación contenida. «¿No es lugar para qué? ¿Para adolescentes afrodescendientes? Porque eso es exactamente lo que estás insinuando, y no lo toleraré». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura balbuceó, intentando justificarse. No quise decir eso». Isabel dio un paso adelante, su presencia dominando la escena. «Cuando llamaste a la policía basándote únicamente en el color de su piel, no protegías a nadie. Actuaste por prejuicios, y ese tipo de comportamiento convierte situaciones cotidianas en tragedias potenciales». La multitud, que se había congregado en torno al incidente, observaba en silencio. Algunos grababan con sus teléfonos, capturando cada palabra. Isabel no solo defendía a su hijo, estaba impartiendo una lección sobre el daño del racismo cotidiano. Volviéndose a los agentes, continuó. «Sargento, quiero saber qué medidas toman para evitar que llamadas tendenciosas como esta desencadenen respuestas desproporcionadas. Porque lo que vi hoy no es actuación policial, es discriminación». Guzmán, visiblemente incómodo, murmuró. «Seguimos protocolos, señoría. No hay intención de discriminar». «¿Protocolos?», replicó Isabel, enarcando una ceja. «¿Esos protocolos incluyen abordar a un adolescente sin evidencia de delito? ¿Se dan cuenta de lo que pudo haber pasado? Un malentendido, un movimiento mal interpretado. Y esto podría haber terminado en tragedia». La multitud absorbía sus palabras. Algunos asentían, otros murmuraban en apoyo. Daniel, que momentos antes se había sentido pequeño, comenzó a erguirse, fortalecido por la presencia inquebrantable de su madre. Isabel señaló a Laura. «¿Y tú?», dijo con firmeza. «Necesitas reflexionar sobre lo que hiciste. Tus acciones no solo fueron irresponsables, fueron peligrosas. Tus palabras tienen peso, y hoy pudieron haber causado un daño irreparable». Laura bajó la mirada, incapaz de sostener la de Isabel. La multitud permanecía en silencio, el peso de la situación flotando en el aire. Pero Isabel no había terminado. Con una mano en el hombro de Daniel, concluyó. «Esto no termina aquí. Me aseguraré de que se implementen cambios para prevenir situaciones como esta y educar a quienes lo necesitan». Tras asegurarse de que Daniel estaba bien, Isabel se dirigió al sargento Guzmán. «Quiero todos los detalles de la llamada, la grabación, el informe, todo. Esto será revisado por el Departamento de Supervisión Policial para una investigación completa». Luego, mirando a Laura, añadió. «Tus actos tienen consecuencias. Este es un espacio público, y mi hijo tenía todo el derecho de estar aquí. Tu falsa acusación pudo haber sido devastadora, y no lo dejaré pasar». La multitud observaba, algunos murmurando en apoyo. Laura, cada vez más pequeña bajo el peso de su error, balbuceó. «Solo estaba preocupada. Preocupada por un chico dibujando en un banco», replicó Isabel.
¿O era el color de su piel lo que te molestaba? Porque nada en el comportamiento de mi hijo justificaba tu reacción. Laura negó con la cabeza, pero no encontró palabras. Daniel, aún procesando la escena, sentía las miradas de la multitud. Algunas curiosas, otras solidarias, unas pocas incómodas. Sabía que su madre luchaba por él, pero también sentía el peso de ser el centro de atención. Isabel se dirigió a la multitud. A quienes nos ven, sepan que estas situaciones no son aisladas. Los jóvenes afrodescendientes las enfrentan a diario. Se les juzga por su apariencia, se les criminaliza sin motivo, y a veces estas interacciones terminan en tragedia. Esto debe parar. Una anciana en la primera fila asintió. Tiene razón, dijo con voz firme. He visto esto demasiadas veces. Alguien debe hablar. Isabel le agradeció con un gesto y volvió a los agentes. Espero que hoy hayan aprendido algo. El color de la piel no debe definir cómo se trata a una persona. Y les aseguro que no descansaré hasta que haya cambios reales en esta comunidad y más allá. Laura intentó escabullirse, pero Isabel la detuvo. No tan rápido. Quiero hablar contigo en privado. Mientras la multitud se dispersaba, Isabel guió a Daniel al coche, no sin antes dirigirse a los presentes. No dejen que estas situaciones pasen desapercibidas. Grábenlas, denúncienlas, eduquen a quienes les rodean. El cambio comienza con nosotros. En el coche, Daniel rompió el silencio. Mamá, ¿crees que ella aprenderá algo de esto? Su voz era una mezcla de esperanza y duda. Isabel lo miró por el retrovisor. No lo sé, hijo, pero sé que el mundo solo cambia cuando no nos callamos. Hoy fuiste una víctima, pero también la voz que inició algo más grande. Nunca lo olvides. El sedán negro se alejó, pero el eco de aquella escena seguiría resonando. Isabel sabía que esto era solo el comienzo, y no estaba dispuesta a dejar que el incidente se desvaneciera. Esa noche, en la mesa de su cocina, redactó un informe detallado, cada palabra elegida con precisión. No luchaba solo por Daniel, sino por todos los jóvenes afrodescendientes víctimas de prejuicios. Daniel, en su habitación, no podía dormir. Repasaba los eventos, sintiendo alivio pero también indignación. La fuerza de su madre lo había protegido, pero sabía que no todos tenían esa suerte. Mirando al techo, se preguntó cómo podía contribuir al cambio. A la mañana siguiente, Isabel contactó al departamento jurídico del ayuntamiento. Como jueza, anticipaba resistencias, pero estaba decidida a que la denuncia de Laura enfrentara consecuencias. Para ella, no se trataba solo de su hijo, sino de desafiar un sistema que perpetúa la discriminación. Días después, recibió una llamada. Quesada, jueza Rivera. Soy del departamento de policía. Queremos discutir el incidente del parque. La voz sonaba cautelosa. Isabel aceptó la reunión y llegó con una presencia imponente. El jefe de policía intentó minimizar el asunto. Creemos que fue un malentendido. La señora Méndez solo quería proteger a la comunidad. ¿Proteger de qué?, cortó Isabel. De un adolescente dibujando. Esa excusa perpetúa el problema. Quiero hechos, formación obligatoria sobre sensibilización racial para todos los agentes y una revisión de cómo se manejan denuncias basadas en sospechas sin fundamento. Isabel presentó una denuncia formal contra Laura por acusación falsa. Mientras tanto, los videos del incidente, grabados por testigos, se volvieron virales. La firmeza de Isabel y la vulnerabilidad de Daniel tocaron corazones, y grupos comunitarios comenzaron a movilizarse, usando el caso como ejemplo del racismo cotidiano. Laura, bajo presión pública, contactó a Isabel para disculparse. Isabel aceptó la conversación, pero fue clara. Una disculpa no borra el daño. Espero que esto sea un punto de inflexión para ti, porque tus acciones pudieron haber sido trágicas. No se trata solo de mi hijo, sino de todos los que enfrentan prejuicios. Esa conversación marcó un nuevo capítulo. Laura fue sentenciada a realizar servicios comunitarios en un programa educativo sobre racismo.
Isabel y Daniel asistieron a una de las sesiones, donde Laura escuchó testimonios de personas discriminadas. Daniel, tomando la palabra, dijo con voz firme: «Espero que todos aquí aprendan algo. No debería tener que pelear por demostrar que merezco estar en paz. Nadie debería». El impacto fue profundo. Laura, entre lágrimas, prometió cambiar. Daniel vio esto como un pequeño paso en una lucha mayor. Con el tiempo, la policía local adoptó las medidas exigidas por Isabel, y la historia inspiró a otras comunidades. Daniel, más seguro, comenzó a participar en debates escolares sobre igualdad, usando su experiencia para educar. «Convertiste algo doloroso en una plataforma para el cambio», le dijo Isabel en una cena familiar. «Estoy muy orgullosa de ti». Una tarde en el parque se convirtió en el catalizador de un movimiento. Isabel y Daniel sabían que quedaba mucho por hacer, pero cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso hacia un mundo más justo. Isabel no permitió que la situación se diluyera en el olvido. Esa noche, tras dejar a Daniel descansando, se sentó con su portátil y comenzó a redactar una carta abierta a la comunidad, detallando el incidente y exigiendo reformas estructurales. Cada palabra estaba cargada de propósito, porque sabía que no solo luchaba por su hijo, sino por todos los jóvenes que enfrentan el mismo escrutinio injusto. Daniel, en su habitación, seguía despierto, mirando las sombras en el techo. La presencia de su madre lo había salvado, pero no podía dejar de pensar en aquellos que no tenían a alguien como ella para defenderlos. Se prometió a sí mismo usar su voz, tal vez a través de su arte, para contar historias que desafiaran los prejuicios. A la semana siguiente, Isabel se reunió con el Consejo Municipal, presentando un plan detallado para implementar talleres de sensibilización racial y revisar los procedimientos policiales. Su autoridad como jueza, combinada con la indignación pública generada por los videos virales, obligó a las autoridades a actuar. El jefe de policía, visiblemente incómodo, prometió cambios, pero Isabel no se conformó con palabras. «Quiero plazos y resultados concretos», exigió. Mientras tanto, la historia de Daniel se extendió más allá de Stanford. Los medios nacionales cubrieron el incidente, y activistas de todo el país lo señalaron como un ejemplo de la necesidad de abordar el racismo sistémico. Laura, abrumada por las críticas, intentó desvanecerse del ojo público, pero Isabel insistió en que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Durante una audiencia comunitaria, Laura tuvo que escuchar no solo a Daniel, sino a otras víctimas de discriminación, cuyas historias la dejaron visiblemente afectada. En una de esas sesiones, Daniel mostró uno de sus dibujos, un retrato de un parque donde personas de todas las razas convivían en armonía. «Esto es lo que quiero ver», dijo, su voz resonando en la sala. «Un lugar donde nadie sea juzgado por su piel». El aplauso que siguió fue un recordatorio de que su mensaje estaba calando. Con el tiempo, los cambios comenzaron a materializarse. La policía de Stanford implementó entrenamientos obligatorios sobre prejuicios implícitos, y el ayuntamiento aprobó un programa de becas para jóvenes de comunidades marginadas, inspirado en la resiliencia de Daniel. Él, por su parte, encontró en el activismo una nueva pasión, organizando talleres de arte para adolescentes donde discutían temas de justicia social. Una noche, mientras compartían una cena casera, Isabel miró a Daniel con orgullo. «Lo que pasó en ese parque pudo haberte roto, pero en cambio te hizo más fuerte. Has dado voz a quienes no la tienen, y eso es un regalo». Daniel sonrió, sosteniendo su cuaderno de dibujo. «Y tú me enseñaste que no basta con sobrevivir. Hay que luchar para cambiar las cosas». Aquella tarde en el parque, que comenzó con un grito de odio, se convirtió en el catalizador de una transformación profunda. Isabel y Daniel sabían que la lucha contra el racismo estaba lejos de terminar, pero cada paso forward, cada conversación, cada reforma, cada dibujo, los acercaba a un mundo donde nadie tuviera que demostrar su derecho a existir en paz. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.